Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender cómo utilizar las funciones de flecha en JavaScript. Con la introducción de ECMAScript 6 nos da la posibilidad que en JavaScript utilicemos una nueva forma de declarar funciones. Le llaman las funciones de flecha. Entonces vamos a ver cómo funcionan. Vamos a empezar primero, digamos, con la función tradicional. Esta función, como todos la conocemos, empieza con la palabra reservada function y le ponemos, por ejemplo, suma, entre paréntesis y nuestras llaves. Ahora, esta función tradicional consta de, por ejemplo, podemos poner valores, por ejemplo, x y y. Aquí podríamos poner todo el procedimiento. Y al final, si nuestra función regresa algún valor, utilizamos la palabra reservada return más el resultado que queremos enviar de vuelta. Entonces esta es la forma básica de una función en JavaScript. Sin embargo, tenemos otra forma de hacerlo. Podemos, por ejemplo, poner una variable, asignarle una función. Por ejemplo, yo puedo poner resta, esto es una constante y esto es igual a function, y le voy a poner los mismos parámetros x y y. Entonces yo puedo aquí igual hacer los procedimientos que sean necesarios para poder al final hacer un return y poder enviar un resultado de vuelta. Y la forma de llamarlo en ambos casos es así: 5, 5, 6, o por ejemplo suma 8, 10. Entonces esas son las dos formas básicas de definir y de mandar a llamar una función. Pero ¿qué pasa con las llamadas funciones de flecha? Vamos a ver que la estructura es un tanto diferente. Imagínense que yo entonces quiero definir una nueva función. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de esta nueva función? Voy a, por ejemplo, ponerle const. Y aquí viene lo interesante. Podría poner function, pero me voy a evitar haciendo lo siguiente. Voy a colocar entre paréntesis mis parámetros x y y. Y a continuación voy a utilizar una flecha para abrir mis llaves, y a continuación aquí yo puedo empezar a definir mi procedimiento y por último hacer un return del valor que quiero entregar, si es que mi función va a entregar algún valor. Entonces vamos a ver la estructura, que es una función anónima, el cual se le estoy asignando una variable. Estoy definiendo los argumentos o los parámetros de mi función entre paréntesis, y la flecha me va a servir para indicar que esto es una función. Entonces estoy definiendo mi flechita y abriendo las llaves para seguir con la función tradicional. Entonces esta es la forma de hacerlo. Ahora hay muchas formas, por ejemplo, de simplificar una función. Por ejemplo, vamos a pensar en esta const que me transforme al cuadrado un número. Entonces voy a poner x. Entonces yo voy a poner aquí return por x. Esa es la forma de sacar el cuadrado en una función tradicional. ¿Cómo lo podemos hacer a través de una función de flecha? Lo primero es quitarle la palabra reservada de function, dejar entre paréntesis esto y ponerle mi flecha. Ya estoy transformándola, sin embargo todavía puedo reducir esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo solamente quiero devolver una expresión? Por ejemplo, esta es una expresión x por x. Entonces yo podría, por ejemplo, para empezar, si solo estoy obteniendo un parámetro, puedo ponerle que sea solamente ese sin tener que mencionar los paréntesis. Y si solamente estoy usando una expresión, puedo quitarle, por ejemplo, el tema de las llaves, y con quitarle las llaves también puedo quitarle la palabra reservada return. Entonces a cambio de eso tengo una sola expresión, una función que estoy definiendo en una sola línea de código. Entonces esta es una forma mucho más sencilla y a lo mejor muchas veces podría ser simplificada de poder definir una función de llave o de flecha sin tener que hacer toda la parte de la simbología para definirla. Otro dato interesante de las funciones es que podemos definir valores predeterminados. Por ejemplo, yo puedo poner const f de function y aquí yo le puedo poner a, b. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero regresar a más b?
yo puedo también ponerle valores predeterminados, por ejemplo que A sea igual a 5 y B sea igual a 10, entonces yo puedo mandar a llamar a F sin necesidad de ponerle parámetros dentro de los paréntesis. ¿Por qué? Porque va a tomar estos valores si es que no encuentra algún valor. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, esto aplicarlo a una función de flecha? Yo lo que puedo hacer es lo mismo, tener que quitar esto, el function, y extender entonces con mi flechita para tener el mismo resultado. ¿Cómo puedo simplificarlo aún más? Ya vimos, quitando por ejemplo toda la parte de las llaves y el return. Entonces yo puedo hacer esto. Entonces ya tengo una función de flecha que tiene valores predeterminados. Y podría incluso yo extenderlo a algo mucho más complejo. Por ejemplo, vamos a pensar const f, que toma como parámetro inicial un arreglo de dos valores, A y B. Y también tiene un objeto, por ejemplo, que x dos puntos c. Esta es una notación JSON y este es un arreglo tradicional. Entonces, por ejemplo, yo quiero regresar A más B más c. Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, hacer que esta función se llame de esta forma sin tener que ingresar ningún valor? Yo podría, por ejemplo, ponerle valores por defecto. Entonces, lo primero que haría, por ejemplo, a este arreglo le voy a poner los valores por defecto de 1,2 y a este objeto le voy a poner los valores por defecto de que x sea igual a A más B. Entonces ya tengo una expresión predeterminada sin necesidad de ingresar algún tipo de información en los parámetros cuando mande llamar esta función. Ahora, ¿cómo esta función la puedo simplificar? Bueno, ya vimos que, por ejemplo, puedo quitarle el function, agregar mi llave, listo, quitar toda la parte de las llaves y el return. Entonces, una función compleja como esta que incluye parámetros, valores predeterminados y que solamente hace una expresión que es sumar A más B más C, me va a regresar el valor de 6. Entonces, esta es una de las formas, digamos, complejas, si lo queremos ver así, de poder utilizar funciones de flecha sin necesidad de realizar muchas líneas de código. Y por último, un tema importante que tenemos que notar cada vez que trabajamos con funciones de flecha es la parte de la palabra reservada this. Saben que this hace referencia al objeto que lo contiene. En muchos lenguajes de programación es bastante lógico y bastante fácil de utilizar y de entenderlo. Por ejemplo, en JavaScript, cuando nosotros definimos una función, hola, y mandamos a this, a llamar a this, estamos haciéndonos referencia al objeto window. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, utilizar la palabra reservada this por ejemplo, en un objeto? Entonces, yo puedo ponerle, por ejemplo, const obj es igual a un nuevo objeto. Y, por ejemplo, aquí yo tengo una propiedad que se llama edad y le asigno el valor de 5. Y a continuación tengo otra propiedad que se llama mostrar edad. Dos puntos function. Yo lo que quiero hacer es incrementar la edad que tengo en mi variable de aquí de edad a través de mi función. Entonces yo lo que haría es, por ejemplo, console.log, le daría a this.edad más. Entonces aquí yo estoy haciendo referencia a this.edad, que es esta variable. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esto va a funcionar, esto me va a dar el valor de 6, pero ¿qué pasa si esto lo transformo en una función de flecha y esto lo trato de entregar? Esto me va a salir que not a number. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos funciones de flecha, la desventaja es que ya no vamos a tener ese reconocimiento de la palabra reservada this. Entonces, al menos hablando a nivel de objeto, no podemos utilizar esta notación para declarar este tipo de funciones. Tendríamos que utilizar la tradicional de function para que podamos hacer uso de this para hacernos referencia a cualquier parámetro, o en este caso variable, que definamos dentro de un objeto. Entonces, así es como funciona el tema de las funciones de flecha.
vean que es realmente fácil y es una notación diferente, pero con el mismo funcionamiento que la tradicional de function. Espero les haya gustado este video. No dejarme sus comentarios y sus dudas, y si no hay nada más, nos vemos la próxima.